La máquina del SEO, episodio número 32. Hola a todos y a todas, muy bienvenidos al episodio número 32, 32º episodio de La Máquina del SEO. Mi nombre es Andrés Closter de andrescloster.com y @andrescloster en Twitter. Y en este episodio vamos a estar entrevistando a Daniel Peris y vamos a hablar de ASO. En esta ocasión no vamos a hablar de SEO, sino que vamos a hablar de ASO. No vamos a hablar de posicionamiento en Google, no vamos a hablar de posicionamiento de webs en motores de búsqueda, sino que vamos a hablar de posicionamiento de apps en los motores de búsqueda de tanto de iPhone como de Android, es decir, en las stores, en las tiendas digitales de aplicaciones móviles. Daniel es un experto en la materia. Es director de la agencia Picasso, especializada en ASO, como su ingenioso juego de palabras lo indica. También es creador de la herramienta The Tool. Y bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Les cuento que este episodio llegó a ustedes gracias a Ahrefs, la mejor herramienta SEO del mercado. Como bien saben, en el episodio 13 hablamos de 10 cosas que hago en mi día a día con Ahrefs. Es una herramienta indispensable para todos aquellos que hacemos SEO, así que los invito a ir a ahrefs.com, suscribirse en el trial, en la prueba que es, si no me equivoco, está a $7 y probar esta fantástica herramienta. Se pueden suscribir en andrescloster.com/podcast para recibir antes que nadie los episodios en su mail. También este episodio está en iTunes, en iBooks, en Spotify, en todas las plataformas de podcast, y recientemente también estamos en YouTube. Nos pueden encontrar si buscan La Máquina del SEO, si buscan Agencia 11 en YouTube, por si alguien prefiere escucharnos desde ahí. Nos pueden dejar comentarios tanto ahí como en andrescloster.com/episodio-32, como en @andrescloster en Twitter. Por todos esos medios me pueden dejar un comentario. También le pueden dejar un comentario a Daniel si les quedó alguna duda sobre la entrevista, y vamos a estar encantados de responderlas. Entonces ya mismo lo dejo con esta entrevista muy interesante sobre ASO y nos vemos en nada. Bueno, estamos en comunicación con Daniel Peris. ¿Peris o Peris? Peris. Peris, perfecto. Daniel Peris, ¿cómo estás, Daniel? Muy bien. Me estabas contando recién que llegaste corriendo. Corriendo literalmente porque tenía una reunión en la oficina que se me ha alargado y al final les he dicho, oye, seguimos otro día porque tengo un podcast muy importante y me tengo que ir corriendo. Ahí está, me gusta ese compromiso para con La Máquina del SEO. Claro que sí. Bueno, pero ya estás tranquilo para hablar un ratito de ASO, que es de lo que vamos a hablar hoy. Correcto, estoy en casa ya tranquilamente y listo para contestar todas tus preguntas. Excelente. Bueno, la primera pregunta es, quiero que me cuentes, Daniel, un poquito tu background, un poquito tu historia y cómo es que llegaste a especializarte en esto que es el ASO, que obviamente ahora vamos a profundizar un poquito más en bien qué es. Pues Andrés, si te digo la verdad, lo contaba el otro día en una entrevista que me hicieron mis amigos de Webpositor, pero yo empecé con los ordenadores desde que tengo uso de razón, porque por suerte en mi casa siempre ha habido ordenadores y a mí siempre me ha gustado mucho hacer cosas con ordenadores, además de jugar, como le gusta a todo el mundo. Además de jugar, yo en su día pues empecé a cacharrear, empecé a programar, tenía inquietudes y me gustaba mucho hacer cosas. Y cuando descubrí Internet, dije, madre mía, esto es maravilloso, digo, porque además de permitirme crear muy fácilmente o sin volverme demasiado loco una página web, Internet me permite llegar a un montón de gente, ¿no? Y entonces empecé un poco así, bicheando y montando muchas cosas. Después empecé, allá por finales de los 90, principios de los 2000, empecé a desarrollar sitios web para clientes. Era freelance, pero de desarrollo web. Una vez ya estaba metido en el tema del desarrollo web, empecé a descubrir el mundo maravilloso del SEO, hasta que llegué a un punto
y te voy a contar muy resumidamente, porque tampoco te voy a contar toda mi vida, porque si no, no nos da para un podcast, sino que habría que hacer 3 o 4. Pero una vez conocí el maravilloso mundo del SEO, como yo tenía muchas ideas de montar cosas, dije, perfecto, el SEO es la forma para que todo lo que monte llegue a la mayor cantidad de gente posible. Empecé por el SEO, empecé a montar webs, empecé a montar proyectos míos y una cosa llevó a la otra, el SEO me llevó al ASO y bueno, ya aquí estoy. Bien. Para los oyentes que no saben lo que es, ¿qué es el ASO? El ASO, ASO, ¿verdad? ASO, 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 lo puedes decir de un montón de formas diferentes, como el SEO, ¿no? El ASO básicamente, o en resumidas cuentas, vendría a ser un poco lo que es el SEO para la web, pero en las tiendas de aplicaciones. Básicamente en App Store, que es la tienda de apps de Apple, y de Google Play Store, que es la tienda de apps de Google. Y básicamente es el proceso de optimización de una app con el objetivo de conseguir más descargas, que viene a ser lo mismo que el SEO. Bien. A diferencia, tienen ciertas cosas en común y ciertas cosas que no son en común, que son diferencias con el SEO, ¿verdad? Con respecto a los factores que intervienen, ¿qué factores toma en cuenta Google o Apple para posicionar una app en su tienda? Pues mira, igual que en el SEO, Andrés, tenemos, como todos los oyentes saben, factores on-page y off-page, entendiendo factores on-page por todo aquello que el dueño o el responsable de marketing de una web puede tocar en la propia web, SEO on-page, SEO técnico, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado tenemos los factores off-page, que a día de hoy son enlaces y poco más. En las apps o en el ASO ocurre exactamente lo mismo. Tenemos unos factores ASO on metadata, que vendrían a ser el equivalente de los factores SEO on page, y unos factores ASO off metadata, que vendrían a ser como los factores externos o como los factores SEO off page. A nivel de factores on metadata, pues evidentemente que los factores más importantes es que la ficha de tu aplicación o juego móvil esté súper preparado para posicionarse por unas determinadas keywords. Pues como puede ser el title o como puede ser el app name en el caso de App Store, o como puede ser el campo descripción, o como puede ser el campo descripción breve de Google Play o el campo subtitle de App Store. Bien. Y por la parte de los factores off metadata, lo que hace realmente que una aplicación suba mucho en los resultados de búsqueda o en los top charts o aparezca sugerida o relacionada por otras aplicaciones son las descargas y las valoraciones de usuario. Bien, esos serían los factores off-page, digamos, los factores externos en teoría a la app en sí misma. Correcto. Bien, y en cuanto a la respuesta de usuario, ¿eso interviene como un factor? Quiero decir, ¿cómo se comporta el usuario en la misma app? Si la desinstala, si la tiene, si la usa, no sé, digamos, las cuestiones de lo que sería respuesta de usuario en el SEO tradicional. ¿Eso influye en el ASO? Sí que es cierto que la respuesta de usuario o cómo se comporta un usuario conforme instala una app, es decir, si la desinstala o si la utiliza mucho o poco, algún día serán factores ASO, pero a día de hoy, en mi opinión y en mi experiencia, no lo son. Bien. Por una sencilla razón, las aplicaciones, en líneas generales, aplicaciones y juegos móviles, tienen un porcentaje o un ratio de desinstalación muy, muy alto. Por ende, si el ratio de desinstalación fuera un factor ASO, ninguna app rankearía absolutamente para nada. Pero todo esto es por lo que te comento. A diferencia de la web, en la que el usuario entra o no entra y puede tener un mayor o menor porcentaje de rebote, en las apps el usuario tiene que pasar por las tiendas y descargar, ¿vale? Y luego puede desinstalar. ¿Qué pasa? Que, como te digo, el porcentaje de desinstalación en la inmensa mayoría de apps, y solo se salvan Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram, Snapchat, YouTube, Gmail, etcétera, es bastante elevado. Y, por ende, no creo que a día de hoy ni a corto plazo la respuesta de usuario o el comportamiento de usuario dentro de la aplicación sean factores ASO. Bien, excelente. ¿Y cómo se trabajan los factores, digamos, los factores on metadata? Entiendo que se trabajan, optimizando para las búsquedas que se deciden optimizar justamente, pero las off metadata, ¿cómo se trabaja eso? ¿Cómo se hace para engañar un poquito la App Store para tener ese factor más potenciado? Más que engañar, que al final sí que sería un poco la palabra, hablamos de encontrar brechas o de encontrar huequitos por los que nos podemos colar.
y a día de hoy se pueden comprar, Andrés, descargas o captar usuarios, que es la forma correcta de decirlo, en un montón de sitios. Bien. Pues desde Google Ads hasta Facebook Ads, hasta las miles de redes de publicidad móvil que existen, Twitter Ads, Snapchat Ads, Instagram Ads. Todo eso sería por la parte de captar usuarios o generar descargas pagando. Es decir, pues quiero captar o quiero generar 1000 descargas y he hecho pruebas y cada descarga me va a costar 20 céntimos. Pues ya sabes que 1000 descargas te van a costar, pues eso, 200 euros. Pero siempre está la parte ninja de todo esto con lo que son los negocios digitales, la parte ninja o la parte de abaratar o de ahorrar y conseguir el máximo beneficio. Y es que las aplicaciones, podemos instalar en nuestras aplicaciones mecanismos que nos permitan generar descargas. No sé si has visto, Andrés, seguramente en muchas aplicaciones, que la propia aplicación te dice, oye, invita a un amigo y por cada amigo que invites, tú vas a tener 5 euros de descuento y tu amigo que entre va a tener 5 euros de descuento también. Eso sería una forma de generar descargas sin pagarlas directamente, aunque para nosotros sí que van a tener un coste. Y otra forma de generar descargas, que es un tema que le estoy dando yo muchas vueltas últimamente y seguro que a los oyentes les va a encantar, es tener una APN. Igual que en la web existen las PBN, en las apps existen las APN, que sería algo así como una App Private Network. Es decir, que tengas muchas aplicaciones disponibles en App Store o en Google Play y que cada vez que lances una aplicación nueva, un juego nuevo, la recomiendes desde el resto de tus aplicaciones, de forma que todas esas apps que tú tienes o todos esos juegos generen desde el día 1 descargas a punta pala para tu nueva app. Excelente, excelente. Y también me imagino que esas APN o esas apps que permiten que la base de datos de usuarios que ya la tienen descargada, tal vez se descarguen otras, es algo que también se puede comercializar. No, porque más que nada, fíjate que yo que tengo muchas aplicaciones y he tenido un montón, pero me han baneado algunas. Sí. Por así decirlo, yo no pido registro en mis aplicaciones, registro de usuario, también por el tema este famoso del GDPR y todo este tema legal que hay ahora tan incordio de la privacidad de los usuarios y todo eso. La forma de generar descargas desde tu APN para una nueva app es simplemente lanzar un modal, una publicidad, pantalla completa. Claro, sí. No me refería a utilizar la base de datos en términos de mails, sino, digamos, esa audiencia que ya tenés porque la tienen descargada. Eso, digo, es algo que se podría contratar a alguien que tenga una APN de temática similar para arrancar tu aplicación y tal vez te resulta más barato que pagar esas descargas. Pues mira, es un buen negocio eso, no se me había ocurrido enfocarlo así. Lanzamos, voy con un porcentaje de eso. No, al final lo que hace la gente y sobre todo la gente que lleva muchos años en esto, y esto se hace sobre todo en juegos móviles, hay gente que tiene 400, 500, 600, 1000 juegos para Google Play Store, por ejemplo, y ¿qué pasa? Que cada vez que lanzan un juego nuevo, lo recomiendan desde todo el resto de juegos y el crecimiento de ese nuevo juego lanzado es con perdón de la palabra, acojonante. Y si todas esas descargas se tuvieran que comprar en Facebook, estaríamos hablando de mucho dinero. Entonces, al final, a la conclusión a la que llego después de un montón de experimentos es que siempre que se pueda hay que ir construyéndose una familia de aplicaciones o juegos para con cada nuevo lanzamiento cada vez llegar más alto. Bien. La cantidad de búsquedas, el volumen de búsquedas de las búsquedas que se realizan en Google son públicas, bueno, semipúblicas ahora. Las podemos buscar en Google AdWords y un montón de herramientas que chupan información de ahí. El volumen de búsquedas de la App Store o de Google Play también son públicas. Pues mira, para el caso de Google Play no, y para el caso de App Store sí, a través de la plataforma de anuncios de Apple, que viene a ser algo así como un Google Ads dentro del buscador de App Store, que se llama Apple Search Ads. Y para los países en los que está disponible Apple Search Ads, sí que tenemos un dato aproximado de volumen de búsquedas, siendo aproximado un número que va del 0 al 100, siendo 0 o 1, perdón, que creo que es el mínimo, muy poquitas búsquedas, y 100 un volumen muy importante de búsquedas. Te podría decir que solo 3 o 4 palabras a día de hoy tienen volúmenes de búsqueda en App Store superiores al 95 y son Instagram, Facebook, WhatsApp y Snapchat. Claro, pero no está el número exacto como si puedo saber cuánta gente busca comprar colchón en Google.
No. Y si me permites, Andrés, un inciso. Obvio, sí. Igual que el SEO se enfoca 100% a la búsqueda, es decir, la forma de tener visibilidad con un dominio en Google es a través de la búsqueda, la forma en la que una app o juego móvil puede tener visibilidad en las tiendas no se limita a la búsqueda. Esta es una de las particularidades que diferencia un poco SEO y ASO. A nivel de ASO, tu app puede tener visibilidad en la búsqueda, pero también puede tener visibilidad porque Apple o Google han decidido que tu app o juego es lo suficientemente bueno como para destacarlo en la portada, y esto es lo que más descargas orgánicas puede generar con diferencia. Pero también tenemos los top charts, y los top charts son los rankings de aplicaciones más descargadas. Seguro que todos los oyentes, que seguro que todos tienen un Android o un iPhone a día de hoy, conocen de qué top charts estamos hablando. Y estamos hablando de, por ejemplo, el top 100 aplicaciones iPhone más descargadas, top 100 juegos de arcade más descargados, o top aplicaciones de estilo de vida. Claro. Esa sería otra forma en la que nuestra app o juego puede tener visibilidad, pero luego en las tiendas de aplicaciones también tenemos una cosa que se llama aplicaciones similares o juegos similares. Esto es, cuando entras en una ficha de una app o de un juego, abajo, en chiquitito, te aparecen aplicaciones similares o relacionadas. A través de esas relacionadas llegan muchas descargas también. Es decir, podemos decir que la visibilidad que se consigue con el ASO, o haciendo bien el ASO, viene por un lado por la búsqueda, por otro lado, por los top charts. Cuanto más arriba esté nuestra aplicación o juego en los top charts, más visibilidad va a tener y más descargas va a generar. Y por otro lado, tendríamos los destacados, que conseguir los destacados es un poco una odisea, pero se puede conseguir. Y las aplicaciones similares. Después de, ya te digo, un montón de experimentos y gracias a unos datos que desde hace no mucho da la consola de desarrollador de Google Play, te podría decir que el 50% de las descargas orgánicas en líneas generales de una app o juego móvil llegan por la búsqueda, pero el resto, el otro 50%, llegan a través del browse, que es como lo llaman ellos, la navegación. Y estos son top charts y aplicaciones similares. Bien, excelente información. Y esos factores a los cuales hacías mención hace un ratito influyen para posicionarse, digamos, también para aparecer en la navegación. Correcto. Mira, te doy un dato. Para posicionarte muy alto en los top charts, tu aplicación tiene que recibir un alto volumen de descargas en el menor tiempo posible, es decir, a más descargas y mayor velocidad, mejores posiciones en top charts. Y para aparecer por aplicaciones similares o juegos similares, según las indagaciones y los experimentos que voy haciendo, un factor muy importante es estar muy bien posicionado. Rectifico. Imagínate que quieres que tu aplicación se posicione o aparezca como aplicación similar a Badoo, por ejemplo, ¿vale? Sí. Que es una app de dating. Si quieres que tu aplicación aparezca sugerida o aparezca relacionada en la ficha de Badoo, tienes que hacer que tu aplicación se posicione muy bien para la búsqueda de Badoo. Es, digamos, como posicionar orgánicamente, pero aparece en similares. El hecho de estar muy bien posicionado en la búsqueda hace que tu aplicación tenga visibilidad en un montón más de sitios. Claro, excelente. Hablemos un poquito, no está estrictamente relacionado con ASO, pero hablemos un poquito de cómo se monetiza una app. Entiendo que hay diferentes modelos desde que se descarga y, bueno, supongo que también depende del tipo de negocio que está detrás, pero si te puedo pedir unas pequeñas líneas sobre las diferentes formas de monetizar una app. Claro. Mira, existen, Andrés, diferentes formas de monetizar una aplicación o juego móvil y te las enumero brevemente. La primera sería, que ya está casi en desuso, el pago por descarga. Hace 3, 4, 5 años había muchas aplicaciones en App Store y en Google Play que para descargarlas tenías que pagar. Es decir, antes de utilizar el producto, en la app que fuera, tenías que hacer un pago. Eso se llama pago por descarga. Lo que pasa es que con el nacimiento del modelo freemium, que ahora te contaré lo que es, ese modelo de pago por descarga solo lo utilizan unas pocas aplicaciones. Por otro lado, tenemos la forma de monetización que yo más utilizo para mis apps, que es la publicidad, servir publicidad. Y la forma de operar es exactamente lo mismo que en una web. Tú pones los códigos de AdMob, que AdMob es el equivalente a AdSense de Google para las apps. Pones tus códigos de publicidad, la aplicación sirve publicidad, muestra impresiones de anuncios y luego pues tienes un retorno en base al número de impresiones que se han mostrado, el número de clics o taps, que es como se llama en las apps, y con eso obtienes unos ingresos. Bien. Luego tendríamos el modelo e-commerce, también exactamente igual que en cualquier web e-commerce, es decir, el usuario compra un producto y el dueño de la aplicación o la empresa de la aplicación, pues evidentemente gana un dinero por cada venta que realiza. Te podría poner, por ejemplo, el caso de Amazon. Amazon es una web e-commerce, pero también es una app e-commerce. Y luego tendríamos el modelo que más de moda está ahora,
que sobre todo aplica a juegos, que serían las compras y suscripciones in-app. No sé si has visto, Andrés, en algún juego que para utilizar determinado ítem, pongamos el ejemplo de una espada mágica de fuego, tienes que pagar. O tienes que hacer muchas cosas en el juego o directamente puedes pagar por conseguir la espada directamente. Este es el modelo que está funcionando muy bien ahora mismo con juegos tipo Fortnite. Por ejemplo, es un juego gratuito, pero los usuarios dentro del juego pueden hacer compras pues para más habilidades o más objetos o más personalización, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos básicamente son los modelos de monetización de aplicaciones y juegos móviles. Yo el que más controlo, aunque sí que es cierto que por la parte de agencia, por la parte de Picasso, trabajamos con apps que monetizan con compras in-app o juegos que monetizan con suscripciones in-app o trabajamos con e-commerce, pero a nivel de experiencia propia y personal, yo con lo que más he trabajado es con sirviendo publicidad. Bien, el modelo de e-commerce requiere tener un e-commerce, digamos, una tienda que funcione generalmente en una web, como un modelo de negocio que ya exista. En cambio, con la publicidad se me ocurre que se pueden crear apps más orientadas a generar dinero. ¿Me equivoco? Correcto. Bien, ¿se puede emular en ASO el modelo de negocio que conocemos en el SEO y en la monetización como micronichos? Es decir, crear aplicaciones sencillas, entre comillas, que no requieran una terrible complejidad, que no se trate del nuevo Fortnite, e intentar monetizarlas con publicidad. Pues estaba esperando esta pregunta y sabía que me la ibas a hacer y la respuesta es que sí. Bien. ¿Vale? Siempre se dice que el negocio de las apps o de los juegos móviles es un negocio de volumen, pero erramos a la hora de pensar que el volumen se refiere a volumen de descargas, cuando posiblemente se pueda referir también a volumen de apps. Es decir, te puedo contar mi experiencia personal, que yo llevo desde 2013 montando aplicaciones y lo que he hecho siempre ha sido montar nichos. Porque, claro, yo no me puedo poner a competir. Yo que soy un tío en su casa que tiene un partner que desarrolla apps, no nos podemos poner a competir ni con Fortnite, ni con grandes e-commerce, ni con cosas por el estilo. Entonces, lo que hacemos es aplicaciones muy sencillas que se desarrollan en un día o 2 días como mucho, intentar posicionarlas y conseguir el máximo posible de descargas. Lo que estamos haciendo últimamente es ya no ir a volúmenes brutales de descargas, sino ir a los nichos que mejor pagados están en AdMob, que vendría a ser un poco el modelo que se utiliza en la web de voy a montar un nicho de algo súper específico que sé que no me va a dar mucho volumen de visitas o de tráfico, pero sé que está muy bien pagado ese tráfico, ¿no? Entonces, contestando a tu pregunta, sí se pueden montar nichos y micronichos y macronichos en forma de app y a nivel de rentabilidad te puedo decir que son bastante más rentables que las webs, por las pruebas que yo he hecho, y que cuesta muchísimo menos poner una aplicación en marcha. Es muchísimo más sencillo que poner una web en marcha, por muy sencilla que sea la web. Y luego, por otro lado, generar descargas es muchísimo más rápido, o empezar a generar descargas es mucho más rápido que empezar a generar tráfico hacia un sitio web. Bien, ¿podrías dar algún ejemplo de este tipo de apps, digamos, sencillas, desarrolladas en 1 o 2 días, de las temáticas, por ejemplo? Sí, a ver, no suelo contar yo mis temáticas por ahí, no me gusta. No, algún ejemplo por ahí para orientarnos porque decimos no como Fortnite y por ahí el oyente está diciendo, bueno, pero ¿cómo qué? Vale, pues por ejemplo, te pongo un ejemplo de nicho que yo he explotado bastante y que invito a todos los oyentes a que prueben con él, porque es un nicho que tiene bastante demanda y es el nicho del horóscopo. Cuesta relativamente poco, Andrés, montarte una app que sirva al horóscopo diario y cuesta bastante poco posicionarla. Y tener una app de horóscopo que genere unas 150 o 200 descargas diarias, que ya te digo que es muy, muy poquito, estamos hablando de una app que te puede generar 200, 300, 400 euros al mes. Y es una app que se ha montado en apenas 2 días, o incluso te diría que 1 día, y es una app que en 1 semana ya está generando ingresos. Claro, y digamos, sería lo símil a un nicho informativo. Correcto. Pero además no tenemos el problema del contenido duplicado. Correcto, y que no me escuche nadie, a ver si no me escucha nadie diciendo esto, pero podemos coger prestado, entre comillas, el contenido de los demás para nuestras apps. Claro, porque no interviene la App Store en cuanto al contenido, como si no existe un Google Panda para el ASO. Que yo sepa no, y he cogido prestado mucho contenido por ahí.
Excelente. ¿Qué onda esas apps como espantar mosquitos, convierte tu cámara en rayos X, espía la ropa interior de la gente con tu cámara, con esta app? Hay muchas de esas apps que son claramente basura, que no hacen lo que dice. He leído de gente que tiene esas apps y que con eso logra dinero por las descargas, por la publicidad y demás. Son nichos rentables. ¿Trata Google o Apple de que no se posicionen? A ver, todas estas aplicaciones que comentas, Andrés, se denominan aplicaciones placebo porque realmente no hacen absolutamente nada y lo único que consiguen o lo único que hacen es engañar al usuario para que descargue. Claro. Hablamos de las técnicas de espantar mosquitos o de rayos X para ver a la gente en ropa interior, o incluso una aplicación que yo descubrí el otro día que me pareció una auténtica barbaridad, que es un test de embarazo con 5 o 10 millones de descargas. Yo no sé si la aplicación le pide a la mujer en cuestión que ponga el dedo en la pantalla y la aplicación le dice si está embarazada o no, pero todas esas aplicaciones, cada vez que Apple o Google, y sobre todo Google, hacen limpieza de apps en sus tiendas, todas esas aplicaciones o muchas de ellas caen porque son aplicaciones que no aportan absolutamente nada de valor al usuario. Y además hay clones como a patadas. Claro. Que te comento, hay cientos, pero es que en su día hubo miles. Pues desde la llamada fake, la pantalla rota, la broma del no sé qué, no sé cuántos, los rayos X, el espantador de mosquitos, etcétera, 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 son aplicaciones que generan muchas descargas, probablemente porque si se posicionan muy bien en top charts e incluso Apple o Google es probable que en su día, ahora ya no, las promocionaran, las destacaran en sus tiendas, pero son aplicaciones que sin duda estoy convencido de que dan ingresos, pero a lo mejor estamos hablando de un CPM y en este sentido las apps funcionan igual que la web, a nivel de monetizar con publicidad, a base de CPM, de coste por 1000 impresiones, o lo que tú ganas por cada 1000 impresiones de anuncios en tu app. Hablamos de un CPM bajo. Por ende, son aplicaciones que tienen que generar un alto volumen de descargas para obtener unos ingresos más que interesantes. Yo, si me lo permites, cuando estábamos hablando antes de las aplicaciones de nicho, y para que los oyentes se hagan una idea de los importes que estamos hablando de aplicaciones de micronichos, yo tengo aplicaciones que tienen CPMs de AdMob de 1.500 euros. Ok, estamos hablando de que cada 1000 impresiones de la publicidad te paga AdMob 1.500 euros. Claro, son aplicaciones que es muy complicado conseguir volumen, te diría que complicadísimo, pero con poco volumen haces una buena suma. Bien, son temáticas que descarga gente que tiene alto poder adquisitivo o que está dispuesto a través de esa publicidad en realizar una compra, un desembolso de dinero, ¿verdad? Hombre, te diría que para detectar las aplicaciones de nicho que mejor pagada está la publicidad, lo que tenemos que hacer es irnos a los CPCs de AdWords, por ejemplo. ¿Y cuáles son las temáticas mejor pagadas? Pues como en las apps, exactamente igual que la web. Tema de citas, tema de dating, tema de finanzas, tema de... Todo eso está bastante bien pagado, tanto en la web como en las apps. Perfecto. ¿Se permiten apps para mayores de 18, pornográficas y de ese estilo en las App Store? ¿No se permiten? No se permiten. Es decir, ese nicho tan que alguna gente ha sabido explotar también a nivel de web, de montar webs de temática de adultos y conseguir millones y millones de visitas, en forma de app disponible en las tiendas es físicamente imposible porque no está permitido el contenido para adultos. Bien, perfecto. Hasta ahora viene muy bien la entrevista, Daniel, te quiero decir. Estoy aprendiendo un montón. Me gustan estas entrevistas que realmente yo no sé nada o casi nada del tema cuando arranco porque pregunto desde cero totalmente. Contanos un poquito de Tool. Pues mira, The Tool es una herramienta ASO que hemos desarrollado en Picasso y The Tool nace un poco por la necesidad que teníamos nosotros como agencia de contar con un software potente que nos permitiera automatizar una serie de tareas o de labores que antes hacíamos a mano. También nace por la necesidad de, cuando empezamos en Picasso en 2013, había muy poquitas herramientas ASO y las pocas que había eran regulares, tirando a malas y muy, muy caras. Por eso también decidimos un poco montarnos The Tool y también teniendo en cuenta que habíamos adquirido mucho expertise o know-how con la agencia, con Picasso. Entonces, The Tool es una herramienta ASO que permite a cualquier desarrollador o marketer de apps o juegos móviles
monitorizar y optimizar su estrategia ASO de forma muy, muy, muy sencillita. Ahora mismo no lo es, pero nuestra idea es que The Tool se convierta en un breve o en un plazo relativamente corto de tiempo en el SEMrush o en el Ahrefs de las aplicaciones. Bien. ¿Actualmente hay así un líder del mercado o están un poco todas? Me decías que cuando arrancaron había muy caras y muy malas. ¿Hoy cómo es ese panorama? Hoy el panorama ha cambiado. Te podría decir que igual que en el SEO hay un montón de herramientas y cada día o casi cada día hay nuevas herramientas, es un sector muy competido. A nivel de herramientas ASO te podría decir que a día de hoy a nivel mundial así potentes o relativamente potentes hay unas 8, ¿vale? Estando las dos más potentes en Estados Unidos, en San Francisco. Y hablamos de una herramienta que se llama Sensor Tower, que fue la primera herramienta ASO que nació o que salió al mercado, y de la segunda o tercera herramienta ASO que salió al mercado, que se llama Mobile Action. Además, Mobile Action es un poco un clon de Sensor Tower. Y nosotros con The Tool también quisimos diferenciarnos un poco de la competencia y hacer las cosas diferentes, que entendemos que es la forma o una de las formas de hacer las cosas bien y de triunfar, entre comillas, ¿no? El hacer las cosas diferentes a como lo hace el resto de gente. Claro. ¿Y cómo les está yendo? ¿Están teniendo muchos usuarios contentos? Pues si te digo la verdad, nunca he tenido un montón de negocios en Internet, pero un montón. Escuchaba el otro día la entrevista que le hacías a José Márquez y me gustó mucho eso que dijo de que él lo había probado todo en Internet y que uno de los negocios más rentables para él era la compra-venta de webs. Yo también he montado un montón de negocios en Internet, casi todos basados en la venta de servicios o en servir publicidad. Y The Tool es el primer SaaS, el primer software as a service que montamos. Nunca habíamos tenido uno antes y pese a que al principio nos encontramos con un montón de cosas que nunca antes habíamos hecho y que, con perdón, nos pegamos unas buenas leches, ¿vale? O nos tropezamos bastante, sí que es cierto que, pues eso, con los errores uno aprende un montón. Poco a poco la herramienta fue cogiendo tracción y a día de hoy te puedo decir que nos va muy bien. Excelente, excelente. Me escribías hoy que tenés algo para ofrecerle a los oyentes de la máquina del SEO. Correcto. Claro, como sabía que os iba a hablar de The Tool, he dicho, oye, ¿por qué no creo un cupón promocional para todos los oyentes de la máquina del SEO y que si se deciden a utilizar The Tool, pues tengan un poco un incentivo en forma de descuento? Y así lo he hecho. He montado un cupón de descuento que es la máquina del SEO y si los usuarios se registran en la plataforma y utilizan ese cupón, la máquina del SEO, obtienen un 30% de descuento en su primer pago, bien sea para un plan mensual o para un plan anual, de cualquiera de los 3 planes de pago que tenemos actualmente. Qué tool, ahí lo tienen. Y bueno, con la idea me decías de seguir mejorando la herramienta, de que no se quede únicamente con lo que tiene hoy. No, claro, la clave yo creo que en todos los negocios es estar continuamente reinventándose y siendo muy innovador y no podemos dejar de sacar nuevas funcionalidades, de seguir adaptándonos a los cambios que van sufriendo las tiendas, igual que las herramientas SEO se tienen que adaptar a los cambios de algoritmo y demás de Google. Nosotros también tenemos que estar ahí al pie del cañón, seguir innovando, seguir siendo muy, muy creativos y no parar de mejorar el producto, porque si nos dormimos en los laureles, nos llega alguien y nos adelanta por la derecha y créeme que no queremos eso. Bien, la URL es thetool.io, ¿verdad? Correcto. La vamos ahí a linkear en la URL del episodio, también lo vamos a poner en Twitter junto con el cupón y bueno, ahí pueden ver todas las features. No nos vamos a poner a hablar de eso porque creo que en las landings va a estar mucho mejor explicado de lo que se puede explicar oralmente, pero bueno, si tienen una app o se están metiendo en este mundillo de las apps y de monetizar, o tienen una app porque tienen un negocio por fuera de las apps y incurren en el mundo de las apps, les recomendamos esta herramienta. Bueno, Daniel, la verdad que yo siento que sé mucho más de ASO que sabía hace media hora. Pues mira, me alegra un montón escuchar eso, pero te diría que te lances a montar una aplicación y que empieces a experimentar, porque todos los que venimos del SEO lo tenemos relativamente fácil o relativamente sencillo para hacer ASO. Montar una aplicación sencilla siempre que se disponga o que se tenga a mano a un desarrollador de aplicaciones no cuesta nada o casi nada, y sobre todo hablo de la parte de Google Play, porque lanzar una aplicación en App Store es bastante o un poco más complejo que lanzarla para Google Play,
y te diría y le diría a todos los oyentes que se animen porque las mismas oportunidades que están en la web están en las apps. A día de hoy las apps, pese a ser un mercado competido porque cada vez hay más aplicaciones y cada semana o cada día salen miles de nuevas aplicaciones, pero bueno, dando con la tecla y detectando algunos nichos, la verdad es que puede ser una forma muy interesante de ingresos. Y te hago un apunte más, y es que esta semana, si todo va bien y no me come el trabajo, porque la verdad es que tengo trabajo para aburrir, pero voy a intentar que sea así para esta semana, voy a publicar un case study de cómo generar 2.000 euros mensuales con una aplicación que apenas genera 250 descargas al día, y lo voy a contar todo, casi todo, pero en plan manual, para que todo el mundo sepa cómo hago yo las cosas, o más o menos cómo hago yo las cosas para generar ingresos con aplicaciones. Excelente, excelente. Me encanta esa premisa, lo vamos a estar esperando. A nosotros siempre nos gusta lo que es la transparencia y contar el detrás de escena y los secretos. Así que excelente, excelente. A mí me limita un poco la parte, o siempre me ha limitado la parte técnica, pero es cierto que ya teniendo la parte del SEO es un poco entrar a un mercado que está un poco menos competido que Google Search tradicional. Si me permites, Andrés, te cuento un secreto que espero que no salga de aquí, pero yo no tengo ni la más remota idea de desarrollar aplicaciones. Bien. No tengo ni idea. Es decir, no necesariamente para generar ingresos o ganar dinero con aplicaciones hay que saber desarrollar aplicaciones. La clave es, o en mi caso la clave fue, asociarme con una persona que sí que sabía mucho de desarrollo de aplicaciones, pero sin embargo le fallaba la pata del marketing o de cómo marketear una aplicación. Entonces ahí hicimos una muy buena sinergia. Él desarrolla y yo marketeo, y cada uno se encarga de lo suyo. Él no sabe o sí lo sabe, pero le da igual cómo hago el marketing de aplicaciones, y a mí me da exactamente igual cómo desarrolle él la aplicación o el juego que sea. Perfecto. Bueno, Daniel, te agradezco muchísimo por tu tiempo, te agradezco por venir corriendo desde la reunión para hacer esta entrevista. Y no sé si te quedó algo más que quieras decir. Pues la verdad es que no, Andrés, muchísimas gracias a ti por invitarme. Si te digo la verdad, no conocía la máquina del SEO hasta que escuché la entrevista a Natsir Turrado, que es amigo mío, y me encantó la entrevista. Y sobre todo me llamó mucho la atención, Andrés, la intro que haces de la máquina del SEO. Me flipa. Y nada más, Andrés, estamos en contacto. Cualquier cosa que necesites me dices, y nada, os espero a todos los oyentes en The Tool y lanzando apps. Bueno, Daniel, te agradezco muchísimo de nuevo y nada, seguimos hablando, y tal vez cuando lance mis apps ahí para monetizar. Perfecto. Muchas gracias y un abrazo, Andrés. Un abrazo muy grande.